Se llama Para ser humanos, el legado de Adolfo Pérez Esquivel. Pablo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Contame primero que nada tu libro, de qué habla en concreto. Bueno, estás haciendo referencia al Premio Nobel de la Paz argentino, ¿no? Bueno, sí, fue a partir de establecer vínculo con él en relación a un libro anterior. Uno de mis libros anteriores es un trabajo que hice con Norita Cortiñas, nuestra madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel nos acompañó en un prólogo que él lo llamó Carta Abierta a ese libro de conversaciones con Norita. Y con el correr del tiempo se me ocurrió que podía hacer un trabajo similar con Adolfo, así que le propuse a principios del año pasado que hagamos un libro de conversaciones. Enseguida Adolfo, que se entusiasma con los proyectos y más cuando se trata de arte, me dijo que sí. Y durante todo el semestre del año pasado cada viernes iba a su casa, subíamos a su atelier donde él, además de pinta, es un artista plástico maravilloso. Ahí nos juntábamos, dialogábamos, yo grababa esas conversaciones, después las fui desgrabando, las fui trabajando con él y finalmente en estos días ya está en todas las librerías para ser humanos, donde aparece este trabajo que hicimos juntos, sobre todo de diálogos, donde también incluí ¿Y de algunos qué habla? ensayos. Bueno, hablamos de todo un poco, por sobre todas las cosas, bueno, por qué le dieron el Premio Nobel de la Paz, su historia, que es, bueno, arranca tempranamente con una orfandad muy complicada, el internado en un asilo de niños, toda su tarea de ir creciendo sin su madre, después su padre queda ciego y él convive con su padre y la vida cada vez es más compleja y aún así lo que aparece en el libro es cómo él, desde el dolor, se va resignificando y va entendiendo lo que es la pobreza, la tragedia, el malestar, y desde ahí va emergiendo quién es hoy nuestro Premio Nobel de la Paz. Hablamos de espiritualidad, hablamos de arte, por sobre todas las cosas también de psicología, ¿no? Porque le damos un espacio importante a lo que es el cuidado de la salud mental, del país, de este momento, del proyecto de vida. Bueno, temas muy variados, muy profundos y sensibles. Me interesa, Pablo, si podemos profundizar un poco sobre el por qué él gana, por qué no es un ganar, ¿no? ¿Por qué a él le entregan Lo otorgan, el Premio claro. Nobel de la Paz? Que es una historia que quizás muchos no la conocen del otro lado y es más que interesante para compartir. Claro, Adolfo, a medida que fue creciendo, como te contaba, saliendo un poco de lo que siempre llamamos personas resilientes, ¿no? Adolfo, Ujú. a partir de lo que te contaba, de tanta dolencia infantil, de su orfandad, de la pobreza, empieza a caminar la vida, el barrio, el país, empieza a viajar, se da cuenta de las injusticias sociales. Él va después fundando en Argentina y en Latinoamérica lo que se llama el Servicio de Paz y Justicia, desde el Servicio de Paz y Justicia, escribiendo, manifestándose, siempre reclamando como el legado que dejó también Mahatma Gandhi. Adolfo, desde la década del 70 y en los 80, es un defensor de los derechos humanos, siempre con métodos no violentos, y bueno, y finalmente, por sus reclamos y por su implicancia, termina más de una vez detenido, preso, torturado, se tiene que exiliar. Y en 1980, bueno, deciden otorgarle el Premio Nobel de la Paz, cuando acá muchísima gente no lo conocía ni sabía quién era y a qué se dedicaba. Así que fue muy importante en 1980 que en plena dictadura militar y los horrores que estaban sucediendo en el país, le den a Adolfo el Premio Nobel de la Paz, que él cuando lo recibe en Oslo, declara que lo recibe como instrumento de la paz para seguir luchando, ¿no? En contra de tanto salvajismo en Argentina, en Latinoamérica y en el ¿Y mundo. cuál es la reacción de los entonces ocupadores de la Casa Rosada, de los militares, cuando le dan a él el Premio Nobel de la Paz? Lo deben haber mirado con mucha más atención Sí, y con mucha bronca. más atención. Y sí, imagínate que cuando surge que a él le dan el Premio Nobel de la Paz, vuelvo a decir, ni los medios masivos de comunicación,
lo conocían, eran tiempos donde no se podía hablar de estas cuestiones. El que da la noticia más abierta es Radio Colonia de Uruguay. Claro, que me Explica decían era que... casi la única que se podía escuchar, que no tenía la versión de los militares, Claro, mismo en la Guerra de Malvinas. Después mis padres me contaban eso, ¿no? Que Radio Colonia era la única que podías tener una versión de lo que realmente pasaba. Claro, sin censura. Radio Colonia es la primera que cuenta por qué le otorgan el Premio Nobel de la Paz a Adolfo. Y bueno, los medios locales, con censura, con miedos, con dificultades, despacito, van también contándole al país y al mundo quién es Adolfo. A los 3 días, que es en octubre, cuando se anuncia que él le otorgan el Premio Nobel de la Paz, a los 2 o 3 días, él casi, bueno, hay un atentado donde se salva por nada de que lo maten a él y a su familia que viajaba en el auto, así que tampoco fue fácil para él ese reconocimiento. Finalmente no le pueden impedir que viaje porque ya era algo a nivel internacional. Bueno, por suerte Adolfo puede viajar y a partir del 80 y realmente con su participación empieza a declinar hasta Malvinas. Realmente el efecto de la dictadura, ¿no es cierto? Empieza a tener mayor presión internacional, se empieza a saber que acá no eran ni tan derechos ni tan humanos, y por eso también nuestro libro se llama Para ser humanos. Claro, era el lema de la dictadura, derechos humanos, ¿no? Como que eran gente de bien, ellos. Sí, y los demás, bueno, no. Claro. No era gente, ni de bien ni gente. No, Ahora, no, por supuesto. ¿cómo, perdón? No, que es así, realmente empieza la importancia que tiene la presión internacional, no solamente para que se sepa lo que estaba pasando en la Argentina, sino en Latinoamérica, el Plan Cóndor, tantas secuestros, torturas y desapariciones. Y bueno, y Adolfo es un gran vocero de lo que pasaba en la Argentina. Ahora, Pablo, aprovecho rápidamente para traerte al presente, vos que sos psicólogo, justamente, y recién comentabas de la salud mental. ¿Hay mayor violencia en la sociedad hoy día? Algo que se nota en redes sociales mucho. Y para con la figura de Pérez Esquivel en particular, así como también otros organismos de derechos humanos, se le dedican desde un sector mucha violencia. ¿Lo ves así? ¿Lo ves la sociedad que cambió? No, yo creo que la sociedad sigue estableciendo estos dualismos que hacen tanto mal y establecen estas grietas, ¿no? Mujeres y hombres como algo separado y no como algo relacionado, macristas, kirchneristas, peronistas radicales, blancos, negros, es decir, los que están a favor de los derechos humanos y los que no. Es un momento donde cada vez se establecen más dualismos y es uno contra otros que no terminan de establecerse como diálogos a favor de la paz. No se puede dialogar. La violencia parece que es la herramienta fundamental, los odios. Me parece que es un momento muy, muy difícil. Vuelvo a decirte que no es casual que hemos decidido que se llame Para ser humanos, porque lo que está faltando es humanizarnos. Parece absurdo lo que voy a decir, pero el ser humano está siendo una suerte de cosa, ¿no? De rival. Bueno, se busca eso, Pablo, deshumanizar al otro como primera herramienta para después agredirlo verbal o físicamente, ¿no? Cuando se le quita la entidad o se lo asocia directamente con algo malo, no sé, por ejemplo, pienso en la etiqueta K, o pienso en la etiqueta zurdo, o pienso en la etiqueta no delincuente, pero sí un malviviente, alguien que está bien que se le aplique un castigo por encima de la ley porque no es una persona, es un objeto. Sí, el mayor problema que hay es cuando se lo destituye al otro o a la otra de ese lugar humano, donde ese otro, si ese otro sos vos, si ese otro es un ser humano, si ese otro siente y tiene sangre y tiene sueños, vos no lo vas a lastimar, no lo vas a matar, porque construís la empatía. Lo que se está destruyendo es la empatía. Entonces se destruye la empatía y ese otro pasa a ser un enemigo. Un veterano de la Guerra de Malvinas me contaba que, obvio, para la guerra no hay muertes, hay bajas. No puedes pensarlo en personas, claro. Claro, porque si vos pensás que es una persona, si a vos te dicen, mira, del otro lado hay una persona que tiene una familia, que ama, que sueña... Está peleando por su ideología, por su nación, claro, por sus sueños.
no vas a matar. Y si esa mujer es la madre de tus hijos, ¿cómo pensás un femicidio? Un femicidio también se construye desde que pasa a ser una cosa, ¿no? Un territorio, esa mujer como un territorio que hay que conquistar. Entonces también cada macristas, Milei, anti-Milei, todos esos discursos de odio llevan a que finalmente la violencia y el odio sean los móviles para la resolución de conflictos y para construir una única verdad, en vez de tantas verdades que pueden convivir en armonía si nos ponemos de acuerdo. Claro, imponer la propia, pero por eso, ¿ves entonces más violencia en la sociedad como consecuencia de esta deshumanización? Sí, yo veo más violencia como consecuencia de la deshumanización y por sobre todas las cosas que esta gran crisis económica, esta gran inestabilidad social, la gente está sobreviviendo y les cuesta proyectarse y tener esperanza. Entonces, por eso apostamos con Adolfo Pérez Esquivel a que este libro sea realmente, creemos que una herramienta para ser críticos con este momento, para humanizarnos y realmente para construir empatías sólidas. Y otra cuestión es no quedarnos esperando, ¿no? La esperanza tiene que ser una esperanza activa. Hay que expresar el malestar porque si no es más duro. Y se expresa el malestar con palabras, no con violencias. ¿Y cómo lo ves la correlación? ¿Cuál es consecuencia de cuál? Porque esto también se traslada a la vida cotidiana. No sé, por ejemplo, recuerdo videos la semana pasada de un motociclista que noquea a un automovilista por una pelea de tránsito, un conductor que atropella a manifestantes del Inca y le quiebra la pierna a una persona que estaba, por el simple hecho de que estaba pidiendo por su puesto de trabajo, le rompe las piernas, ¿no? Lo veo también en la gente que va a subirse a colectivo, insultando, en el tren también. ¿Cuál es el sentido de la correlación? ¿Cuál es consecuencia de cuál? ¿La vida cotidiana se traslada a la política o la política lo traslada a la vida cotidiana? Yo creo que las políticas influyen muchísimo en el campo psicoemocional de las personas. Cuando hay hambre, cuando no hay trabajo, cuando no alcanza el dinero, cuando se viralizan estos videos con tanta violencia y no aparecen profesionales de la salud mental explicando cómo sanar. Hay mucho agrotóxico mental, la gente está intoxicada de muchísima información, una información que tapa otra información y siempre informaciones tristes, violentas, entonces terrorismo en el mundo. Este es el punto, que si solo se pone el foco en las bombas, en el mal, en la cuestión negativa, el campo mental se intoxica de muchísima información negativa y la gente está enojada, más su vida cotidiana que está siendo difícil. Entonces, las políticas, los medios masivos de comunicación que solo ponen y viralizan violencias, el hambre, las injusticias sociales, vivir en un contexto así hace que el ser humano después eclosione dentro de su casa, expresando violencias dentro de las casas, porque también hay mucha violencia intrafamiliar, sí. Desde luego en la sociedad, en el tránsito, en las manifestaciones. Bueno, la frustración genera violencia, ¿no? Y la sociedad está frustrada en este momento en que no le alcanza para fin de mes, en que cada vez aumentan las cosas más y su sueldo lo ve estancado. Son frustraciones que además se viene arrastrando la sociedad, no es de hoy con Milei, viene hace tiempo. Sí, nos están quitando los sueños y la tranquilidad y poder vivir, ¿no? No se trata el solo tener de una rutina, exacto, perdón, Pablo, el tener una rutina, por ejemplo, habitual, en el que uno solamente su preocupación es, no sé, quizás que la silla en el trabajo se le rompió una ruedita, es su única preocupación en el día, y no es, bueno, tengo para comer hasta el 20, ¿qué hago después con mis hijos? No puedo pagar los útiles de la escuela, tengo que caminar porque no me alcanza para el colectivo. Cuando pasan a ser estos los problemas y son constantes, yo me imagino esto afecta a la psiquis y se traslada a todo. Sí, porque la vida no tiene que ser solo preocupaciones, necesitamos recreaciones, claro. Necesitamos descanso, tranquilidad mental, paz interior, y eso solo te lo da
cuando tenés un anclaje en tu presente desde cierta tranquilidad. No te digo que tengas garantizado la vida eternamente, pero no poder llegar a fin de mes, no poder proyectarte, que no te alcance el dinero, ver a tu alrededor gente pobre en situación de calle, en tu familia siempre va a haber alguien que se queda sin trabajo, que lo despiden. Entonces, en este momento de tanta crisis social y económica, es fundamental, y esto le hablo muy fuertemente yo a la gente, ¿no? Es fundamental cuidarnos lo máximo que podamos, pero no solo. Si yo me cuido solo, no me voy a salvar. Creo que este es el momento fundamental de unirnos y de estar atento no solamente a mis propias necesidades, que seguro que las tengo, sino a las necesidades de los demás. Así es. Solo con solidaridad y con empatía vamos a poder salir adelante. Si no es cada uno sálvese quien pueda, y el mundo está plagado de narcisismo, de egoísmo, que lleva a la deshumanización, que un poco hablamos en el libro con Adolfo. Así es. Pablo, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Un abrazo grande, ¿eh? Pablo, Gracias. Pablo Melicchio, entonces psicólogo y autor del libro Para ser humanos, el legado de Adolfo Pérez Esquivel, que él nos contaba, lo redactó, bueno, teniendo conversaciones con el Premio Nobel de la Paz argentino. Muy interesante, la verdad, su mensaje que nos deja.